Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Domingo de Entendiendo el Apocalipsis. Esta serie le hemos denominado La tormenta antes de la calma. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Y esta noche me acompañan Axamaday, Jania Castro, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, que el Señor les bendiga. Yo espero estén disfrutando de este domingo, que ya estén cómodos ahí, quizá en su sillón favorito, quizá, no sé, se me ocurre también ya ahí en torno a una rica cena, no sé, se me antojó para este día un champurrado con un bolillito. A los que no son de México, es una bebida a base de chocolate y masa. Ojalá, yo les prometo que si un día vienen aquí a la congregación, un día que haga frío, aquí tenemos mucho dado a dar café, a dar algunas cosas para que los hermanos se sientan a gusto. Si algún día nos puedes acompañar aquí en Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8, en Chimalhuacán, en el municipio de Chimalhuacán, en San Agustín, Estado de México, con todo gusto. Nada más que se restablezca todo, te prometemos estar poniendo en todas las redes sociales los horarios, poner los días de culto, todo lo que vamos a estar retomando nada más que terminemos el aislamiento social. Entonces, hoy es un día en donde vamos a hablar de un tema álgido, de un tema difícil para muchos, para otros un tema de gozo. Vamos a hablar hoy del Día del Señor. Te damos nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. Por el número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestros medios de contacto. Ojalá y pudieras contactarnos, mandarnos, pues no sé, un mensajito, un WhatsApp, algo para que podamos tomar en cuenta todas tus opiniones, tus sugerencias, y de esa manera podamos hacerlo de ida y vuelta. Más que nada, estas enseñanzas las hacemos en el sentido de que puedas participar. No las hacemos así propiamente como escolarizadas, como de escuela dominical, como de seminario bíblico, como de lo que tú quieras y mandes. Nuestra intención es hacerlo de manera que así sea la primera vez que nos escuchas, puedas entender de lo que estamos hablando. Si es tu primer acercamiento hacia la Biblia, hoy por curiosidad nos sintonizaste, permíteme decirte que no hay casualidades. Si tú nos sintonizaste hoy, seguramente es porque así tenía que ser. El Señor tiene todo bajo control. Y si pues empezaste por curiosidad, pues quédate por conocimiento. Nuestra intención es que puedas entender de una manera muy práctica, sin tanta doctrina o teología. Vamos a tratar cada programa que tenemos los domingos de explicar este libro tan difícil de entender para muchos, que es el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. Hace un ratito tuve que salir con mis precauciones, como todo mundo, con mi cubreboca, llevaba mi gel, etcétera. Y bromeando les dije, ¿verdad?, aquí a mi esposa y a la familia, que si no llegaba a tiempo se tenían que hacer cargo de la enseñanza de hoy. Y hubieras visto la cara de espanto. No, es el Apocalipsis, es más difícil. Qué bueno que todos tuvieran temor y temblor de enseñar correctamente las Escrituras, porque nos evitaríamos muchos problemas acerca del Apocalipsis, pero acerca de en general todo lo que está escrito en la Biblia, porque entonces no habría tanta desinformación, pues, ¿cómo llamarlo? Errores inclusive muchas veces, porque el Apocalipsis, vuelvo a repetirte, es un libro que todo el mundo quiere leer, pero que desgraciadamente si no has leído los primeros 65 libros y cartas,
no vas a entender ni jota. El libro del Apocalipsis está lleno de simbolismos, está lleno de alegorías, pero también está lleno de profecía, está lleno de geopolítica, está lleno de señales sobrenaturales de la naturaleza, está lleno de un montón de cosas que si no tienes un conocimiento básico va a ser muy difícil que puedas entenderlo. Y si hablamos del Día del Señor, como es el tema que vamos a tocar, hay todavía peor. Muchos hacen mucha alaraca, dícese del sonido que hacen las gallinas, cacareo, del Armagedón, y ahí están las películas, Impacto Profundo, el Armagedón, el último gran día, no se llama así, esa es la fiesta, el último día donde Schwarzenegger, me acuerdo, y que el anticristo. Amados, el Armagedón solo es una pequeña parte. Deberíamos de cuidarnos del Día del Señor, esa es otra cosa. Sí, porque la batalla del Armagedón es eso, es una batalla, no es la batalla final. Pero para poder entender eso, pues necesitas leer, como te digo, todo el libro. Y de esa manera, pues nuestra intención es poderte dar un norte, pero también incitarte, en el buen sentido de la palabra, a que puedas leer la Biblia, a que puedas acercarte a alguna congregación en donde se te pueda guiar. Ahorita es muy difícil dado el aislamiento social, pero a la vez es fácil porque tienes acceso vía internet a mucha información. Así es que si hoy por cualquier razón nos has contactado, te has conectado en Facebook, en YouTube o en alguna de las otras redes sociales, pues bienvenido y esperamos pueda servirte mucho lo que vamos a tratar hoy. El Día del Señor, pues. Decía que es un tema primordial del Apocalipsis. Este famoso Día del Señor es un periodo conocido en toda la Biblia como el momento en que Dios interviene en el mundo. Ojo, muchas veces les decimos a los niños, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Muchas veces decimos, Diosito te va a castigar. Se te va a secar la mano, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y la verdad es que Dios no tiene tiempo para andarse enojando todos los días. Imagínate cuántos corajes haría al día. Pero sí tiene un día de la ira, un día en donde vamos a llegar, digamos, al límite de las cosas y esta humanidad va a estar tan corrompida, va a haber hecho tan terribles estragos en la vida, como en la sociedad, como en el mundo que creó el Señor, que tristemente el Señor no le va a quedar de otra más que intervenir directamente en todos los asuntos de esta tierra y desgraciadamente no lo va a hacer de la manera más fácil. Se me imagina así como el papá que le dice al niño, pórtate bien porque como que nos la van guardando por el día que se le cumpla al chamaco. ¡Ay, mi Dios! A correr se ha dicho. Bueno, aunque el plan de Dios para la humanidad eventualmente va a traer la paz, la prosperidad a todos aquellos que lo adoren y lo obedezcan, desgraciadamente se va a requerir de una dolorosa corrección e intervención sobrenatural para convencer a los seres humanos de que se arrepientan de sus pecados. Estos actos de Dios son llamados en la Biblia precisamente como el Día del Señor, o el día de la ira, o el día de la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. Antes del día del Señor habrá un tiempo de tribulación, durante el cual Satanás va a desatar su ira contra todos aquellos que no le sigan. El plan de Satanás es envolver a toda la gente, envolver a todo el mundo, si es posible, en sus artimañas, en sus filosofías, en su adoctrinamiento, en su proselitismo, acerca de que el ser humano se destruya a sí mismo. Y veamos el fruto. Veamos el fruto, veamos el terrorismo, veamos las guerras, veamos todas las enfermedades por diseño que se están creando en los laboratorios y que hoy salen de control generando nuevas pandemias. Veamos el alimentarse de animales que desde el inicio de la Biblia decía que estaban prohibidos, como el murciélago, y que han desembocado en tantas cosas. Y así te podía mencionar un montón de cosas. Fíjate que dice Marcos 13:19, el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 19 al respecto. Porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás.
Y Apocalipsis 12:12 dice, Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás va a reventar en contra de los que no haya podido marear, engañar, subyugar, atraído con sensualidad, con placer, porque ahora la humanidad es una humanidad hedonística, casi todos buscan placer, todos quieren dinero, pero nadie quiere trabajar, todos quieren lo mejor, pero nadie se quiere esforzar. Bueno, también no estoy generalizando, no nadie, muy pocos, ¿verdad? Pero en este momento de la humanidad, en este momento de la historia del hombre y de la mujer y del niño, porque luego dicen que soy misógino, como me han dado en Twitter últimamente, Dios los bendiga a todos, yo les mando bendiciones. Pero fíjate que en este momento Satanás se va a volcar contra todos aquellos que no logró embaucar. Acuérdate que el mayor defraudador es este. Va a hacer esto en parte dándole autoridad y poder a los líderes religiosos y políticos. Ojo, les va a dar autoridad y poder a los líderes religiosos y políticos que van a establecer un gobierno poderoso que va a ser utilizado como herramienta para seguir al pueblo de Dios durante 3 años y medio. Hay un periodo de 7 años que la Biblia llama tribulación. A los 3 años y medio de estos 7 se interrumpe para todavía acrecentarse en una persecución terrible en contra de todos aquellos que digan que creen en Dios, que siguen a Dios, que obedecen a Dios. Y ya vamos para allá, pero que volamos. Tú dices, no, es que ¿sabes qué? Yo quiero llegar virgen al matrimonio porque pues es el plan de Dios. Bueno, de anticuado no te bajan. Tú dices, no digo groserías porque no quiero ofender a Dios con un vocabulario soez. Y bueno, pretenden hablarte en doble sentido, te dicen mariquita, te dicen nerd, te dicen fanático. Pero digo, hay de fanáticos a fanáticos. Para mí fanático es aquel que hace una marcha, que se quita la ropa o anda en calzones porque es la marcha del orgullo gay. Eso sí, para mí se me hace un fanatismo en otro sentido. Hasta ellos mismos se denominan fan cuando hacen de todo por perseguir a su artista favorito, obtener un cabello. Eso sí se me hace pues increíble. Pues fíjate que va a llegar este tiempo en donde de los 7 se va a incrementar esta persecución en contra de todos los que sigan a Dios, y estos otros 3 años y medio va a ser lo que se denomina la gran tribulación. Este periodo va a servir para que la humanidad llegue al límite de la autodestrucción. Mateo 24, verso 21 y 22 dice: Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Te decía entonces que el día del Señor va a comenzar después de que Satanás descargue su ira, después de una serie también de señales celestiales que van a demostrar el poder y la autoridad de Dios. Fíjate, por un lado Satanás va a estar persiguiendo, va a estar atribulando a todos aquellos que creemos en Dios, ojo, no religiosos, porque si te acuerdas acabo de mencionar que va a levantar ciertos líderes religiosos que a él le convenga, también políticos, ojo, porque igual y por ahí te andan gobernando y tú dices, no, este sí es el bueno, ajá, bueno Dios, a veces nos vamos con la idea de que con este sí, que no, que es que lástima que se murió el candidato Colosio, que es que qué lástima que no llegó mi candidato, que es que mi partido es el bueno, pero la verdad del caso es que no va a haber gobierno justo sobre la tierra hasta que el Señor gobierne. Ahora, de religión, podemos hablar de cualquier religión y te puedo decir de qué pie cojea cada una, pero no es la intención. La intención es que entiendas que en este periodo de 3 años y medio donde hemos llenado, como decía mi abuelita, hasta la coronilla a Dios con nuestras insensateces, es en ese momento que desgraciadamente Dios va a tener que recurrir al día de la ira. Y gracias a Dios, porque si no interviniera en ese momento, no quedaría un solo ser humano sobre la faz de la tierra. Tenemos
el potencial de acabar con la humanidad 14 veces con todas las armas nucleares que hay. Imagínate, 14 veces tenemos el poder destructivo de acabar con 14 planetas Tierra. Esto es tristemente impresionante. El día del Señor comienza entonces cuando por un lado está Satanás descargando su ira, pero por el otro lado, ahora sí que Dios empieza a manifestar su poder a través de señales celestiales para decir, a ver, no le tengan miedo a aquel que los persigue, ténganme temor a mí que soy el Dios del universo, el creador. Fíjate cómo lo dice el libro del profeta Joel capítulo 2, verso 31 y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Apocalipsis 6, 12 al 16 sigue hablando del tema. ¿No lo tienen? Bueno, aquí se les pasó esta cita o se me pasó a mí, no lo sé. Déjenlo ahí, no hay problema, ahorita seguimos hablando del asunto. Durante este tiempo, Dios va a intervenir con una serie de castigos a fin de llevar a los rebeldes al arrepentimiento. ¿Para qué va a mandar Dios tantas plagas, tantos castigos? Para llevar a los rebeldes al arrepentimiento. Esa es la finalidad. Muchas veces yo he escuchado que dice la gente, no, es que Dios va a acabar con la humanidad. Dios no tiene por qué acabar con las personas que son obedientes. Ni creas que Dios va a intervenir para hacer sufrir al justo. Como dice en una narración, el propio Señor Jesús lo dijo, está registrado en los evangelios, el juez está puesto para los que infringen la ley, no para los que la cumplen. Si tú eres infractor, entonces sí teme. Entonces sí teme. El Señor va a intervenir con esta serie de castigos en este que es llamado el gran día de su ira, pero no con la intención de destruir, sino con la intención de que la humanidad se arrepienta. Al Él vaciar su ira, la va a vaciar contra la corrupción, y entiéndase por corrupción no nada más la mordida. Corromper algo es sacarlo de su estado natural, de su estado óptimo. Eso es corrupción. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo corromper el agua? Echándole cualquier otra cosa que le quite en su pureza. Ya la corrompí. ¿Entienden el concepto? Porque por ahí hay gente que hasta manipula la palabra en el sentido más burdo y más vil. Corrupción no nada más es eliminar la mordida, eliminar el chantaje, eliminar el pago por algo indebido. Corrupción en general es quitarle la pureza o su estado natural a algo. Dios se va a volcar con aquellos que estén quitándole la esencia natural a algo. ¿Qué tal con las personas que nacen mujeres y se sienten hombres? O viceversa. ¿Qué tal con las personas que en vez de tener una naturaleza benéfica, social, de ayuda hacia los demás como deberíamos de tener ahora, se la han pasado oprimiendo, se la han pasado esclavizando, se la han pasado pues inclusive robando la paz, la tranquilidad, el trabajo de los demás? Por eso solo hay muy pocos ricos y un montón de pobres. Y en vez de abrir mucho su mano para poder hacer un poco más equitativo, y conste que estoy diciendo solo un poco, porque decir que todos vamos a obtener lo mismo y que lo ideal, mira, esa es una panacea. Eso no puede ocurrir mientras hay un ser humano gobernando, porque el ser humano tristemente está corrompido, está corrupto. Es solo hasta que el juez justo gobierne la tierra que eso puede ocurrir. Así es que no te engañes. Lo que sí podemos hacer los seres humanos es hacer un poco más equilibrada la balanza para que por lo menos todas las personas puedan tener la oportunidad de vivir vidas dignas, vidas acordes al esfuerzo que emplean para salir adelante. Eso sí lo podemos hacer. Tristemente, este día de la ira, Dios se va a volcar contra los que practican la corrupción y los que están corrompidos, pero también contra todos aquellos que están
en rebeldía. Porque por un lado puedes decir, bueno, es que a mí no me enseñaron, pero tu naturaleza te enseña. Tu naturaleza te dice, sé agradecidos con aquellos que te dieron el ser, padre y madre. Y eso es un mandamiento. Pero ¿cuántos casos vemos de hijos que inclusive matan a sus padres? Parricidios, matricidios. Cada vez hay más. Aquellos que están en rebeldía, que aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo la esencia misma de lo que es bueno, no la practican. El día del Señor comienza cuando se abre el séptimo sello, como nos lo dice Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Este tiempo abarca mucho de lo que resta del libro del Apocalipsis. Casi a partir de aquí del capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que la columna vertebral o el tema principal del Apocalipsis está basado precisamente en este día de la ira, en este día del Señor. Incluyen las plagas, incluye las 7 trompetas, incluye las plagas postreras y así hasta Apocalipsis 16. Dice que solo aquellos que se han hallado fieles serán protegidos de estos castigos. Mira, fíjate cómo dice Apocalipsis. Vamos a leer 3 citas ahí de Apocalipsis para que nos demos una idea tanto de los hechos como de la cronología. Apocalipsis 7 versos 2 y 3. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar. No hagan daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello enfrente de los siervos de nuestro Dios. Ahora el 9:4. Se los ordeno que no dañarán la hierba ni las Que no dañaren, ¿no? No, es que se les ordenó, el que dije se los ordeno. Cambia, ¿no? Ándale, ya te sientes muy acá. Yo dije, ¿qué pasó? A ver, síguele. Se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Ahora Apocalipsis 14, versos 9 y 10. Después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Wow. La ira de Dios pronto va a alcanzar su justo propósito y Él, Dios, va a impedir de una manera misericordiosa que la humanidad se autoaniquile. A ver, pensemos. ¿Para qué usamos la ciencia? Pensemos. Si bien hemos avanzado en la tecnología en muchas áreas, en la ciencia en muchas áreas, la capacidad destructiva que tenemos hoy día es tremendamente impresionante. Ya no solo hablamos de armas de destrucción masiva, estamos hablando de armas biológicas. Estamos hablando, hace algunos años se hablaba de los gases, el gas sarín y otros gases, inclusive que se han utilizado en ataques como en el metro de Japón, hace muchos años. O por ejemplo, también hemos visto las bombas que se utilizan en ataques terroristas. Pero es increíble que ahora tan solo han vuelto más puro algunos virus increíbles que en un segundo pueden matar a mucha gente. Esto es terrible. Esto es terrible. Dios va a tener misericordia de aquellos que lo buscan, de aquellos que están tratando de seguir aquellos mandamientos, aquellas líneas de acción moral que dejó escritas, porque finalmente la humanidad no fue diseñada para eso. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos corruptos. Dime, por amor del cielo, ¿cuándo un bebé va a querer destruir a otro bebé? Mira, los bebés hasta sin conocerse, tú llevas una carriola, te acercas a otra, se saludan, se agarran, se sonríen, porque esa es la naturaleza de la pureza de la humanidad.
Cuando empiezan a ir a la escuela, velos y facilísimo hacer amigos. No es sino hasta después que, copiando las actitudes de los padres, empiezan las envidias, los pleitos, la discriminación y cosas semejantes. No es hasta que empieza eso que empiezas a pelear y que empiezas a hacer muchas cosas, siempre copiando las actitudes de los padres. Pero la esencia natural del ser humano, sin corrupción, es ser social, ser solidario, ser una ayuda para todo el que te rodea. Fíjate qué terrible. Cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo regrese, Él viene tristemente a tener que pelear, pero para despojar a Satanás, para enseñarle a los rebeldes, que aquí, ahora sí que como decía mi abuelita, los únicos chicharrones que truenan son del Señor. Entonces, cuando esto ocurra, va a establecer su reino sobre la tierra. ¿Por qué es necesario el día del Señor? ¿Será que no podemos aprender de otra manera? Es que imagínate las plagas, es que imagínate las guerras, es que imagínate la muerte, la hambruna y todo lo que está creciendo cada vez más en la tierra. ¿No será posible que el día del Señor fuera innecesario? Podemos llegar a este conocimiento vía más suave, vía más light, vía más, no sé, tristemente el Señor cuántos siglos ha esperado para entender por qué es necesario este tiempo tan terrible, y me refiero al de la ira. Tenemos que volver al principio, tenemos que mirar hacia atrás y entender el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. Y entonces también tendremos que voltear a ver a Satanás y darnos cuenta que él es el detonador de la corrupción de este mundo. Génesis 2:7 dice lo siguiente. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios forma a Adán, Dios forma este género nuevo de seres y los dota de autopercepción, los dota de libre albedrío, los dota de imaginación y conciencia, les da a la humanidad todas estas características para que puedan eventualmente y con ayuda de Dios ir tomando la forma que Dios quiere, el propósito que Dios quiere, que tengan un carácter moral justo, como Él es justo. Voltea a ver a los animales, tal vez tendrán percepción, pero no autopercepción. Un animal no puede discernirse a sí mismo si es bueno o malo. Tú sí lo puedes hacer. Un animal puede decidir si sale a cazar o se mete a su madriguera, pero no tiene una elección de hacer un plan de vida, no tiene la elección de planificar las cosas. Tú sí la tienes. Un animal tiene que matar muchas veces porque tiene hambre. Tú puedes elegir siempre entre dos opciones porque tienes albedrío. Tú tienes imaginación, tú tienes conciencia, por eso somos creativos, por eso podemos emprender, por eso podemos sumergirnos en las artes, en las ciencias y lograr todo lo que la humanidad ha avanzado desde la época de bronce. Tú tienes conciencia porque te das cuenta de todo tu entorno. La humanidad fue creada para desarrollar capacidades únicas y entonces poco a poco, eventualmente, con la ayuda de Dios, tomar total y absolutamente el molde de su carácter, de su justicia. ¡Wow! Pero la Biblia revela la existencia de un espíritu perverso conocido como Satanás, quien también hasta el día de hoy actualmente gobierna la tierra y ha sido responsable de engañar al mundo entero. Voltea y ve la situación en la que estamos. ¿Por qué estamos metidos la mayor parte del tiempo en nuestras casas? ¿A quién se le ocurrió la idea de modificar virus? ¿A quién se le ocurrió la manera de hacer tantas cosas que están perjudicando a la humanidad?
Pues, si bien el ser humano es el ejecutante, ahora sí que voy a usar un término policíaco, ¿verdad? ¿Quién fue el cerebro de la operación? Fue Satanás. Lucas 4:6, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 6 dice: Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Está Satanás hablando con Jesús cuando él fue a meditar, a orar 40 días al desierto. Le dice: si me adoras, si sucumbes, si pones el ejemplo a la humanidad de que yo soy el mero mero, te voy a dar todo el poder que tengo sobre esta bola de ineptos y babas. Perdón, si te cayó el saco, lo siento mucho, pero eso de que yo gobierno mi vida y decido lo que hago, ajá. Y por ejemplo, si eres adicto al cigarro, 20 centímetros de papel y tabaco, ¿cómo te traen? ¿Cómo te pones cuando no fumas? Si eres adicto a cualquier tipo de estupefaciente, eres capaz de robar, eres capaz de ponerte muy mal si no lo consumes. Si por otro lado tu meta, tu propósito es atesorar dinero, ¿qué tal te has vuelto avaro? Si eres presumido, ¿qué tal quieres estar atesorando y juntando? Dime honestamente si tú eres dueño de tu vida o estás siendo el pelele de alguien más. Piénsalo bien. Normalmente alguien que tiene problemas te dice: no tengo problemas, no te metas con mi vida, yo mando en mi vida. Ajá. Ahora, ¿cuál es el grito de todos aquellos que son abortistas? Yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura que están seguras? Pues les tengo una noticia. El bebé que crece dentro de ustedes ya no es parte de tu cuerpo. Se alimenta de ti. Pero igual si lo hubiéramos sacado y lo ponemos en un aparato in vitro, te aseguro que ese bebé nace. Aguas. Porque ya no estamos hablando de tu cuerpo, por ejemplo, ahí. Y así podemos poner 1,000,000 de ejemplos. Volvamos a donde estábamos, porque ya aquí me quiero desviar un poco. Satanás es un mentiroso y un asesino. Juan 8:44 dice lo siguiente. Juan 8:44. Dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Bueno, el diablo es tan inteligente que al mundo le hace creer que él no existe o los engaña, haciéndoles suponer que él tiene otra manera de actuar. ¿Cuántas películas hemos visto? Y perdón, a lo mejor tú eres de las películas que les gustan las películas estas de espantos. Bueno, así decíamos en mi tiempo, ahora ¿cómo dicen? De terror, ¿no? Si tú eres de las películas, en vez de si tú eres de las personas. ¿Cómo dije? Si tú eres de las películas. ¿Y cómo es? Si tú eres de las personas. Ok, corrijo. Si tú eres de las personas que te gustan las películas... ¿Así? ¿Así está bien? Es que a veces me apasiona el asunto. Bueno, si tú eres de las personas que te gustan este género de películas, ¿cuántas has visto en donde supuestamente el diablo posee a alguien, el diablo lo insta a alguien para que mate o el diablo lo mata? ¿Sabes que el diablo no tiene capacidad de hacer eso? Sí de poseer, sí de influenciar, pero literalmente él no te puede matar, ni siquiera te puede obligar a que hagas nada. Tiene que haber siempre un antecedente ante el cual tú sucumbiste y le fuiste dando autoridad sobre ti. Pero literalmente, escucha bien, lo repito de nuevo, literalmente no puede obligar a las personas a tomar malas decisiones. Sí puede influenciar su comportamiento al suscitarte pensamientos y emociones, pero no puede obligarte. Por medio de sutil manipulaciones es que este ser se mueve. Él apela a las inclinaciones naturales del hombre, provoca a las personas para que conciban y hagan el mal, persuadiéndolos de que estas cosas son buenas. Isaías 5:20 dice: Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Aguas a los que corrompen la verdad. Para todos ellos que, por ejemplo, uno de sus proverbios favoritos es: el fin justifica los medios y depende del tamaño del sapo es la pedrada. Ten mucho cuidado. Aquellos que pisan a los demás para obtener un puesto, aquellos que oprimen a los demás para ser ricos, aquellos que humillan a los demás para hacerse importantes, tengan mucho cuidado. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Segunda a los Corintios 11:14 dice: Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. La mentira de Satanás los llevó a ellos a cuestionar lo que Dios les había dicho y a tomar decisiones por su propia cuenta. Al rechazar las instrucciones de Dios y escoger comer el árbol prohibido en el jardín de Edén, Adán y Eva pusieron en acción un patrón de actitudes y decisiones rebeldes que los separaron a ellos y a nosotros de nuestro Creador. El pecado había contaminado la relación. Ellos escogieron decidir por sí mismos lo que era bueno y malo. ¿Cuántas veces has escuchado argumentos? Es que lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Si bien esto puede ser cierto, por ejemplo, en alimentos, a lo mejor es alérgico a la lactosa y yo no es aplicable para los asuntos morales, no es aplicable para los asuntos de la espiritualidad. No puedes estar matando gente bajo la bandera de que grande es Alá. No puedes estar oprimiendo a alguien bajo el argumento de que es que, padres, no te puedo dar dinero porque todo lo que yo gano es para mi sostenimiento y para darle a Dios mi diezmo. No puedes escudarte atrás de la religión, no puedes escudarte atrás de la fe para tratar de justificar algo que esté equivocado. Piénsalo. Satanás nos va a engañar con filosofías, con sutilezas, con cosas como pensamientos de que ¿qué tanto es tantito? Una vez al año no hace daño. Ay, pues si todo el mundo lo hace. Ay, pues ahora hay que tener relaciones sexuales para ver si somos compatibles con quien me voy a casar. Todas esas sartas de cosas. Y muchos todavía se escudan diciendo: es que si tantos lo hacen, es que si tantos los dicen, no pueden estar equivocados. Sí pueden estar equivocados. La Biblia misma dice que Dios es Dios de remanentes pequeños. Normalmente, perdón lo que voy a decir, la caballada, normalmente el rebaño va a seguir ciegamente como los lemmings. ¿Saben qué son los lemmings? Son estos animalitos que parecen entre topos, entre ratones, que siguen al líder y de repente una vez al año, si es muy grande la manada, va el líder y se avienta un acantilado. ¿Y qué crees que hacen todos los demás? Todos lo siguen y se avientan los onzos. Así le pasa a la humanidad tristemente en nuestra época. Cuando todo esto pasó en Edén, tristemente fueron expulsados Adán y Eva de él. Perdieron su relación cercana con Dios y esta elección los condujo a la muerte y a todos los que siguen su ejemplo. Romanos 5:12 dice: Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Al continuar rechazando las leyes de Dios, que son perfectas, que son buenas, la humanidad ha ido incorporando más y más las ideas perversas y las cualidades de Satanás en vez de las de Dios. Satanás miente, ¿y qué dice la mayoría de la gente? Todos mentimos. Tristemente es verdad, pero no tendría que ser la regla, tendría que ser la excepción. El equivocarte debería de ser la excepción. El hacer un acto injusto debería de ser la excepción, no la regla. ¿A dónde nos está llevando todo esto? A pesar de las advertencias de Dios, la humanidad no ha querido arrepentirse. Esa es la verdad. Ahora no puedes hablar con la gente abiertamente de Dios porque ya te tildan de todo, te dicen de todo. Deberían de ver a veces cuando publico en Twitter, que es la red social más abrupta que hay, porque no tiene censura de nada.
¡Wow! ¿Cómo se me echan encima? Cuando hace unos meses, por ejemplo, se me ocurrió sentí de Dios publicar algunos pensamientos y algunas publicaciones acerca de todo este asunto del movimiento de la marcha del orgullo gay. ¡Wow! Homofóbico, me llamaron. No soy homofóbico, yo amo tanto al ser humano que por eso no quiero que se mueran. Por rebeldes. Lo mismo pasó cuando publiqué que estaba yo contento porque aquí en nuestro estado de Veracruz, en México, el Congreso no había aceptado de Veracruz la ley que legalizaba el aborto en ese estado. Ups, se me echaron encima. No tienes idea cuántas personas. Y sin en cambio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la Biblia misma dice, nunca agaches la cabeza por decir la verdad. Que la gente lo diga y lo crea, para mí, tristemente los veo como lemmings que están siguiendo al líder llamado Satanás a tirarlos a un desfiladero. Así vamos. ¿Qué ocasiona esto? Pues ocasiona que cada vez está más corrompida la humanidad. A pesar de las advertencias de Dios, la humanidad no ha querido arrepentirse. ¿Qué ha provocado esto? Mira, por lo menos yo encuentro 2 intervenciones de Dios para tratar de frenar un poco el círculo vicioso del pecado que destruye y corrompe todo lo bueno. ¿Qué Él ha hecho? La primera, cuando tuvo que acabar con la humanidad que había en ese entonces en la época de Noé. Y la segunda, cuando tuvo que confundir a todos los que se estaban poniendo de acuerdo en la Torre de Babel. 2 veces, entre un evento y otro evento, aunque los vemos todos en el mismo libro ilustrado ahí en Génesis, pasaron muchos años. Recuerda que del arca solo nos salieron 8 personas y esas 8 personas tuvieron que poblar. ¿Cuánto te gusta para que sean multiplicado, hasta que los habitantes ahí guiados por Nimrod quisieran fundar Babel? ¿Cuántos tendrían que ser? Pasaron muchos años. Dios tuvo que intervenir en ese entonces. El día del Señor, voy acabando, marcará el momento de intervención central de un Dios justo que va a tener que intervenir para acabar con todo el mal y finalmente establecer ahora sí su reino, su trono sobre los asuntos del hombre que ha escogido mal y que ha llevado a la tierra al punto del exterminio y del fracaso. ¿Qué va a pasar después del día del Señor? El propósito de Dios, repito, no es destruir a la humanidad, sino captar la atención de las personas para que se arrepientan de lo mal que hacen, de su pecado, a causa de tanta miseria que se han buscado desde la creación. Esa es la finalidad. Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tiene la intención de acabar contigo porque estés equivocado, sino quiere llamar tu atención para que frenes tu loca carrera. Joel 2, versos 12 y 13 dice: Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. También el 3:19 de Apocalipsis dice lo siguiente: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Cristo, ya sea que lo sepas o no, ya sea que lo creas o no, ya sea que lo aceptes o no, va a regresar a la tierra con un ejército poderoso para ponerle fin al gobierno, a la supremacía, a la influencia de Satanás sobre el género humano. Aunque los ejércitos humanos se van a reunir en Armagedón y después van a tratar de luchar contra Cristo, increíble, pero imagínate el nivel de engaño que van a querer pelear contra Jesús. Se necesita estar loco, miope,
estúpido, idiota, perdón. Pero es que no encuentro otro adjetivo que pueda acercarse. ¿Cómo pretendes pelear con Dios? Me acuerdo de este pasaje de Pablo, cuando el Señor tiene que cegar a Pablo y le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No ves que perseguirme es dar golpes contra algo que a ti solo te va a lastimar? Dar golpes contra el aguijón, dice ahí. Perdón si estoy siendo demasiado hosco, pero es la verdad. Finalmente, ¿qué va a pasar? Las personas que sobrevivan en un mundo que va a ser humillado, Dios le va a demostrar a todos y a todo que Él tiene el control. ¿Qué va a pasar con los que sobrevivan? Pues seguramente se arrepentirán y buscarán aprender los caminos de Dios. Isaías capítulo 2, verso 2 al 4 dice: En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro dentro de muchos pueblos, y sus lanzas en hoces no levantarán espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Para aquellos que han sido invitados a tener una relación con Dios y han comprometido su vida a servirle a Él, ese será el momento para que libren esos tiempos peligrosos. Ese será el momento en que Dios nos va a librar. A veces vemos la vida un poco injusta, pero cuando llega ese día, cuando veamos que tiene fruto esa invitación que nos hizo Dios a tener una relación cercana con Él, a servirle, entonces veremos realmente el fruto de aquello que guardamos y por lo que nos esforzamos. Hay que prepararse para esos tiempos, porque van a venir. Es momento de tocar la alarma para que aquellos que estén dispuestos escuchen. El mensaje de advertencia también incluye esperanza. El mensaje es el Evangelio. Y para los que no lo sepan, Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios quiere hacerte una invitación a tener una relación con Él. Y de esta manera puedas asegurar no solo tu vida física, sino tu vida eterna. A que puedas ser restituido de todo aquello que lloraste. A que puedas ser restituido por todo aquello que dejaste. A que puedas ser restituido en una posición de honor porque aguantaste humillaciones, porque aguantaste carencias, porque preferiste padecer hambre en vez de robar, en vez de transar, en vez de ser deshonesto, porque preferiste seguir una base moral que tal vez ahora a muy pocos les interese. Entonces, y solo entonces, el Dios justo que regrese a la tierra, el Cristo de la gloria que regrese y establezca su reino, te va a reconocer, te va a mirar a los ojos y te dirá: bienvenido, pasa, buen siervo y fiel. Wow. Esto fue una tormenta antes de la calma, Apocalipsis. Yo espero que te haya bendecido el tema. Yo espero que haya despertado algo en ti, porque Dios sigue esperando por ti. Mi nombre es Israel Chapa y esta noche estuvieron Lidalia Castro, Jania Castro, Lara Castro. Axamaday. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y recuerda, Él sigue esperando por ti.
te extiendo la invitación. Te extiendo la invitación. Cristo te ama y un día va a regresar. Entonces, le veremos con más. Dios te bendiga. Muy buenas noches.